En el Perú existe constantemente una crisis política, el cual muchas veces conlleva a que los ciudadanos salgan a protestar a fin de reclamar o en su defecto dar a entender el malestar que les causa los políticos que están en ejercicio. Pero, ¿por qué constantemente el Perú se encuentra sometido a este tipo de crisis? Lo más probable es a raíz de los políticos que ingresan y los ciudadanos no conocen a realmente qué políticos están eligiendo en una elección popular a través de las elecciones generales. En ese sentido, permítanme comentar que en el año 2024, según las proyecciones de población del INEI, el país alcanzó los 34.039.000 habitantes, de los cuales 16.876.000 son hombres, el 49.6%, y 17.663.000 son mujeres, el 50.4%. Es decir, en el Perú existe más mujeres que hombres. Ahora, en el Congreso de la República existe una representación aproximada de 2.305.224 ciudadanos, de los cuales se dividen de la siguiente manera. En Amazonas tienen dos congresistas, de los cuales tienen una representación total de 7.843 ciudadanos. En Ancash tienen 5 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 31.272 ciudadanos. En Apurímac tienen 2 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 19.767 ciudadanos. Arequipa tiene 6 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 146.409 ciudadanos. Ayacucho tiene 3 congresistas, representando un total de 45.321 ciudadanos. Cajamarca tiene 6 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 50.192 ciudadanos. El Callao tiene 4 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 34.437 ciudadanos. Cusco tiene 5 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 86.277 ciudadanos. Huancavelica tiene 2 congresistas, de los cuales engloban un total de 16.994 votos de los ciudadanos huancavelicanos. Huánuco tiene 3 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 29.245 ciudadanos. Ica tiene 4 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 35.375 ciudadanos. Junín tiene 5 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 70.091 ciudadanos. La Libertad tiene 7 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 95.030 ciudadanos. Lambayeque tiene 5 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 49.860 ciudadanos. Lima tiene la mayor cantidad de congresistas, tiene un total de 33 congresistas, de los cuales representan un total de 1.249.138 ciudadanos. Lima Provincia tiene 4 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 23.606 ciudadanos. Loreto tiene 4 congresistas, teniendo una representación total de 24.459 ciudadanos. Madre de Dios tiene un congresista y tiene una representación total de 3.013 ciudadanos. Moquegua tiene 2 congresistas, de los cuales tiene una representación total de 8.667 ciudadanos. En Pasco tiene 2 congresistas, el cual representa un total de 5.239 ciudadanos. En el extranjero existen 2 congresistas. En total tienen una votación de 6.464 ciudadanos. En Piura existen 7 congresistas, de los cuales representan un total de 70.027 ciudadanos. Puno tiene 5 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 140.240 ciudadanos. En San Martín tienen 4 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 32.790 ciudadanos. Tacna tienen 2 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 5.994 ciudadanos. Tumbes tienen 2 congresistas
y tienen una representación total de 4.958 ciudadanos. Y Ucayali tiene 3 congresistas, de los cuales tienen una representación total de 12.516 ciudadanos. Los votos mencionados son votos obtenidos en la suma total por los congresistas. En total existe 2.305.224 ciudadanos. Con estos votos han sido elegidos los 130 parlamentarios. Ahora, lo curioso es que existen congresistas que tienen votos que no superan los 2.000 votos. Y aún así han accedido a una curul. Tales como, por ejemplo, la congresista Nelcy Lidia Heidinger Ballesteros, de Alianza para el Progreso, solo tiene 1.324 votos. El congresista Juan Carlos Martín Lizarzaburu, que ingresó por Fuerza Popular, solo tiene 1.773 votos. La congresista Magali Santesteban Sucrupe, que ingresó por Fuerza Popular, solo tiene 1.597 votos. Estos son los congresistas que no superan los 2.000 votos. Ahora, también existen congresistas que no superan los 5.000 votos. Por ejemplo, tenemos a la congresista Mary Eliana Infantes Castañeda, que ingresó por Fuerza Popular con solo 2.575 votos. También tenemos a la congresista Nilsa Merli Chacón Trujillo, que ingresó también por Fuerza Popular con tan solo 3.950 votos. También tenemos al congresista Hamlen Echevarría Rodríguez, que ingresó por Perú Libre con tan solo 3.647 votos. La congresista Tania Estefaní Ramírez García ingresó también por Fuerza Popular con tan solo 3.240 votos. El congresista Luis Gustavo Cordero Jontay ingresó por Fuerza Popular con tan solo 4.531 votos. La congresista Ana Sarit Segarra Saboya, que ingresó por Somos Perú, solo con 4.917 votos. El congresista Jorge Samuel Cuaila Juárez ingresó por Perú Libre con tan solo 4.846 votos. El congresista Víctor Raúl Cotipa Camal ingresó por Perú Libre con tan solo 3.821 votos. El congresista Pasión Neomías Dávila Atanasio ingresó por Perú Libre con tan solo 3.915 votos. El congresista Jorge Arturo Ceballos Aponte ingresó con tan solo 4.691 votos. El congresista Arturo Alegría García ingresó por Fuerza Popular con tan solo 2.443 votos. La congresista Nieves Esmeralda Limache Quispe ingresó por Perú Libre con tan solo 3.125 votos. El congresista Héctor José Ventura Ángel ingresó con tan solo 3.361 votos. La congresista Jenny Luz López Morales ingresó por Fuerza Popular con tan solo 4.576 votos. La congresista Francis Yasmina Paredes Castro ingresó por Perú Libre con tan solo 3.454 votos. Y por último, el congresista Elvis Hernán Vergara Mendoza ingresó por Acción Popular con tan solo 4.486 votos. Es decir, tenemos una gran representación que no supera en algunos casos los 2.000 votos y en algunos casos no superan los 5.000 votos. Pero hay congresistas que no superan los 10.000 votos y así sucesivamente. Entonces, ¿existe realmente la representatividad en el Perú? Aparentemente no, porque los congresistas elegidos mayormente son por arrastre, es decir, los ciudadanos no eligen a estos congresistas, que los partidos políticos los consignan con la numeración al momento de elegir al presidente de la República. Pero la cereza del pastel es que inclusive hay congresistas que no tienen ningún voto, pero aún así ocupan una curul en el Congreso. ¿Cómo es el congresista que tiene 0 votos, el señor José Bernardo Pazo Nunura, que no tiene ningún voto, pero es congresista en el Congreso de la República? Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué pasa que existen congresistas que inclusive sin votos pueden ingresar al Congreso? Ahora, existe el distrito electoral, el cual es la división territorial en la cual se organizan las elecciones
Existen 27 distritos electorales en todo el Perú, el cual está representado por Lima Provincias, la provincia constitucional del Callao y otro para los peruanos en el extranjero. Cada distrito electoral otorga una cantidad de curules. En ese sentido, existen dos modalidades de cómo ingresan los congresistas. La primera modalidad es la elección del partido. Ten en cuenta que cuando marcas la casilla del partido de tu elección, es decir, cuando no votas por un número en específico, votas por toda la lista parlamentaria. El número de votos de un partido determina cuántas curules tendrá en el próximo Congreso. Por eso es necesario verificar que todo el listado de candidatos cumple con tus preferencias políticas y morales y no solo uno de ellos. O en su defecto, si ninguno cumple las características que estás buscando o en su defecto alguna preferencia política o alguna condición moral, simplemente tienes la posibilidad de hacer un voto preferencial, que es la segunda modalidad. En esta modalidad, el voto preferencial determina tus dos candidatos favoritos o uno solo en algunos distritos electorales con pocas vacantes de la lista parlamentaria que has votado en su totalidad. Usar esta opción cambia el orden de la lista que se registra tu voto, colocando en los primeros lugares a tus candidatos favoritos. Es decir, si tus preferidos son el número 5 o 6, usando el voto preferencial votarás por la lista parlamentaria en el orden 5, 6, y ahí recién el número 1, 2, 3, 4, así sucesivamente que haya impuesto el partido. En ese sentido, las curules que obtenga un partido serán dadas a los candidatos en las primeras posiciones de la lista. Si hay empates, este se define su lugar por un sorteo. En pocas palabras, si quieres evitar que exista conflicto político, existe incertidumbre política o en su defecto estás cansado de tener pésima atención por parte de los políticos en los servicios de seguridad ciudadana, salud, infraestructura, seguridad ciudadana, entre otros, tienes que elegir votar adecuadamente por un favorito y que conozcas bien cuál es el candidato con la numeración que cumple tus expectativas para así tener una adecuada gestión y sobre todo no estar constantemente sometido a una incertidumbre política que no solo te hace daño a ti, sino hace daño a todo el Perú y consecuentemente con ello hace daño a la inversión privada y a la inversión pública. En ese sentido, es vital que en estas próximas elecciones conozcas adecuadamente quiénes son los candidatos, cuáles son sus antecedentes y sobre todo, cuáles son los pros y cuáles son los contras de votar por ese candidato. Y sobre todo, recuerda que los partidos que actualmente se encuentran en el legislativo ya han decepcionado, prácticamente tienen un 95% de desaprobación a nivel nacional. Entonces, ¿quieres que estos mismos partidos sigan en el gobierno o en su efecto sigan en el Congreso en las próximas elecciones? Piensa bien, analiza bien a quién quieres de candidato y qué tipo de autoridades quieres en las próximas elecciones. Así que ya sabes, se viene una campaña política que va a ser realmente espeluznante, porque tenemos casi 33 partidos en competencia, o 38 partidos creo en competencia, los cuales tienes que conocer cuáles son sus candidatos, si tienen algún anticucho o no tienen anticuchos, y sobre todo, cuáles son los factores de un plan de gobierno que el Perú va a estar sometido por los próximos 5 años. Entonces, es necesario conocer quiénes son nuestros candidatos, qué nos ofrecen, si es de izquierda, de derecha, centro o medio. El candidato que brinde las mejores opciones para modificar parte de la legislación que hace daño al Perú y sobre todo que nos lleve a sobresalir adelante, es el candidato adecuado por el quien se debe por lo menos pensar en votar. Así que es necesario pensar qué candidato va a ser el próximo que nos van a imponer los partidos políticos. Y depende de cada ciudadano el votar por el bien o por el mal, no de lo que nos ofrecen, sino del proyecto que ofrece. Así que ya saben.